Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nos encontramos con ciertas cosas que parece que son ficticias o sacadas de la imaginación de alguien, pero si pensamos de esa manera que acabo de decir, es porque aún no hemos creído en las cosas que Dios puede hacer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando leemos en la Escritura que Dios abrió el mar, todos dicen amén, ¿verdad? Porque de palabra es fácil creer. Pero si nos tocara estar en la misma situación del pueblo de Israel, yo creo que a todos los que estamos aquí fallaría esa fe que decimos profesar. No sé si me doy a entender. Amén, ¿verdad? Pero el punto no es ese, hermano. Solo quiero dar una introducción a lo que voy a hablar. El tema de esta noche es vida abundante en Cristo. Amén. Vida abundante en Cristo Jesús. Y lo primero que quiero decir, hermano, es que si Dios lo llama, Dios lo va a sustentar. Amén. ¿Sí o no? Amén. Dios lo va a sustentar porque Él es poderoso. Él es maravilloso. Él va a proveer todo lo que usted necesite. Dios llama y Él se hará cargo de cada detalle que usted necesite. Amén. Porque Él es poderoso. Pero aquí viene, yo hago muchas preguntas durante el mensaje porque eso quizás ayuda a respondernos, ¿verdad? Nuestras inquietudes de nosotros mismos. ¿Cuántos o a cuántos Dios ha llamado? Levanten la mano. Amén. A todos Dios nos ha llamado, ¿verdad? Conste que el llamado que Dios nos ha hecho prácticamente que viene siendo el mismo que todos los hombres que están en la Escritura. Porque Dios no hace excepción de personas. El mismo llamado que Dios le hace a Abraham, el mismo llamado Dios nos hace a nosotros, ¿sí o no? Amén. Y Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Cuando estaba en Ur de los Caldeos, ¿verdad? En tierra de sus padres, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, que es tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué está pasando aquí? Dios lo está ¿qué? Llamando. Dios lo está llamando. Ahora bien, Abraham sale de una tierra, ¿verdad? Donde había mucha idolatría y todo eso, pero no nos vamos a meter en ese rollo. Pero Abraham sale, ¿verdad? Podríamos decirlo así, con las manos vacías. Solo sale con su esposa, ¿verdad? Se le pega detrás un sobrino y quizás alguno que otro criado. Abraham no iba fuerte, iba con las manos vacías, así como venimos nosotros cuando el Señor nos llama, que más bien lo que traemos son problemas, ¿verdad? Abraham sale de su tierra y de su parentela completamente necesitado más bien de Dios, ¿verdad? Pero lo primero que sucede en Abraham, que él cree en Dios, ¿verdad? Es como que yo les diga, hermanos, los invito a todos a comer, ¿verdad? A un restaurante. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Quién cree que va a pagar la cuenta? Yo fui el que invité, ¿verdad? Yo fui el que lo llamé a usted que viniera, ¿verdad? Así que si yo llamo, invítenos, dice. Ahora cada quien por su lado. Si yo llamo, tengo la obligación de proveer aquello por lo cual lo he llamado yo, ¿sí o no? Ya me están entendiendo por dónde va el mensaje, ¿verdad? Si Dios nos llamó, Él tiene la obligación de sustentarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no tiene que ver absolutamente en nada, ¿verdad? De dónde nos sacó Dios o del lugar en cual Dios nos llamó. No interesa el color que tenga nuestra piel o la situación que estamos atravesando. Si Él te trajo, si Él te llamó, si Él te trajo hasta aquí, Él tiene que proveerte todo. Todo lo que tú necesites. Obvio, si Él te llamó. Si Él no te ha llamado, Él no te va a proveer nada, ¿verdad? Hagan de cuenta que yo, el mismo ejemplo, le digo solo a la mitad de la congregación: vamos, los voy a invitar a comer, pero a la otra mitad se pega detrás. Yo no tengo obligación de ellos.
No tengo obligación de ninguno, aunque me queden viendo allá en el restaurante, yo no voy a pagar su cuenta, porque yo no los he llamado. Yo no los he llamado. Pero si Dios llamó, Él tiene, ¿verdad?, el poder para sustentarnos, porque Dios es poderoso, hermano, ¿verdad? Imagínense por un instante que Dios llame a Abraham y lo deje tirado ahí. ¿De qué Dios tendríamos nosotros en este tiempo? ¿A qué Dios nosotros estaríamos rindiendo culto? ¿Un Dios que abandona? ¿Un Dios que no tiene memoria de nosotros? ¿Un Dios que no se acuerda de nosotros en nuestras enfermedades? ¿Un Dios que no se acuerda de nosotros en nuestras angustias? ¿Un Dios que se olvida completamente de su pueblo? No. Dios tiene cuidado desde que nos llama, ¿verdad?, con su llamado de salvación hasta que nos llama a estar delante de su presencia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero, ¿verdad?, esto de que Dios, ¿verdad?, provee, es porque Dios es muy abundante en todas estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo no le puedo, vamos a estar usando el mismo ejemplo, yo no le puedo decir a ustedes, hermanos, los invito a todos, y dale con el restaurante, ¿va? Al restaurante, pero cuando estoy allá no tengo capacidad de sostenerlo, hermano, ¿verdad? Imagínense que nos pongan a todos a lavar platos porque no se pudo pagar la cuenta. Si Dios nos ha llamado, ¿verdad?, la idea es que Dios nos sustente, que Él provea todo lo necesario. Y hay algo que me llamó la atención, mi esposa dirigió, yo no le dije nada, que leyó el Salmo 27, busquémoslo. Salmo capítulo 27. Esto va para los que Dios los ha llamado. ¿Qué dice la palabra? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, porque Dios lo va a sustentar, porque Él es poderoso para proveerle todo lo necesario. Ahora bien, Dios le hace un llamado a Abraham. Dios le promete una tierra, pero Dios, como es el tema de esta noche, bendice, y bendice ¿en qué? En abundancia. Amén. Cuando ve que Abraham no puede tener hijos, ¿qué le dice el Señor? Te daré una descendencia, ¿verdad?, que lo puso a mirar el cielo y miró el firmamento, para los que les gusta ver el cielo y ver tantas estrellas, y le dice: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Imagínense la palabra que Dios le da en base a una necesidad que Abraham tenía de ser padre. Pero lo curioso de esto, que no solo es una necesidad, hermano, sino que es una necesidad donde no hay esperanza de que se produzca algo, ¿verdad? Pero Dios, ahí en medio de donde no hay nada, Dios bendice. Esto es maravilloso y esto es importante para esta noche, ¿verdad? ¿Qué es abundancia, hermano? ¿Qué es abundancia? Abundancia es cuando hay más de lo necesario. Amén. O lo necesario, eso es abundancia también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque hay quienes tienen el pan de cada día, pero no se conforman. Y si tienen el pan de cada día, ustedes tienen abundancia, hermano. Porque hay quienes no tienen ni para comer. Hay quienes no comieron hoy, ¿verdad? Así que abundancia es cuando hay más de lo necesario o lo necesario. Cuando hay una necesidad y Dios da más de lo que pedimos, ¿verdad? Eso se llama abundancia. Abraham quería solo un hijo. Es todo lo que quería.
¿verdad? Y Dios le da, ¿verdad? Una descendencia que todos los que estamos aquí somos hijos de Abraham, ¿sí o no? Por fe. Una descendencia que no se puede contar, hermano, porque sí fue multiplicado. Y no solo por fe. Es impresionante que la bendición no solo es espiritual, sino por linaje también. Dios le da una descendencia a Abraham, ¿verdad? Así que Dios bendice conforme a sus riquezas en gloria. Entonces el tema, hermanos, es que Dios es abundante cuando Él bendice. Y cuando Él bendice, bendice a quienes Él llamó. Amén. Sí me doy a entender, ¿verdad? Así que esa bendición de Dios no es una bendición normal, ¿verdad? Porque usted puede estar supuestamente bendecido porque tiene ciertas cosas. Pero la bendición que viene de Dios es a veces cuando no hay nada, hermano. Y Dios está ahí en medio. Ahí es cuando a mí me gusta más esa parte. A veces eso ejercita más nuestra fe. Porque ¿sabe cuál es uno de los mayores enemigos de la fe? La comodidad. Sabiendo que no dependemos de nadie más, sino de nuestros esfuerzos. Entonces nadie viene a la iglesia porque mientras hay trabajo, mientras hay salud, ¿verdad? Mientras todo está próspero, pues yo no busco a Dios. Pero en la necesidad es cuando se muestra más, ¿verdad? Porque Abraham tenía una necesidad y Dios le bendice donde no hay nada, hermano. Y para sumarle, no solo es que Sara no podía tener hijos, es que era viejita ya. Imagínense la situación. Así que Dios, hermano, tiene esa obligación de proveer todo lo que nosotros necesitamos para sentirnos bien, ¿verdad? Sara no podía tener hijos. Y es más, en la palabra de Dios aparecen bastantes ejemplos similares. Por ejemplo, Ana tampoco podía tener hijos. Y ella le pidió al Señor en oración un hijo, uno, solo uno. Y Dios le da 6 hijos, porque después de Samuel vinieron 5 más. Entonces cuando Dios bendice nuestra necesidad, Dios da más allá de lo que nosotros pedimos. Amén. Dios hace producir la tierra que le dio a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham se reparte tierras con Lot? El muy vivón de Lot, ¿verdad? Se agarró las praderas, ¿verdad? Se agarró la mejor tierra. Pero es que no es la tierra. Es quien te llamó, hermano. Por eso es muy importante saber esto. Porque Abraham, ¿verdad? En su humildad y en su dependencia de Dios, dijo, bueno, no te preocupes, escoge tú la tierra. Porque él no dependía de un tipo de tierra. Él dependía del Señor. Y esa dependencia del Señor, ¿verdad? Era una confianza que él tenía, que él sabía que incluso estando en las piedras, Dios iba a hacer que de esas piedras se produciera fruto, que la semilla diera fruto, ¿verdad? Entonces no es el lugar y en la condición en la que nosotros estemos, es quien nos ha llamado, que Él es fiel para sustentarnos, amén. Es difícil pensar en la abundancia cuando no hay nada, hermano. Es difícil pensar en la abundancia cuando no hay nada. O cuando hay escasez o que hay demasiado poco, es difícil pensar. Ahí es donde verdaderamente sentimos si tenemos esa fe o no, ¿verdad? Pero es difícil pensar en abundancia cuando conoces las dimensiones del que provee, hermano. Amén. Cuando conoces las dimensiones del que provee, eres capaz de cualquier cosa, como lo que hizo Abraham. Imagínense, Dios le promete un hijo y se lo da. Y luego Dios le dice que se lo entregue. Y él se lo va a entregar, ¿verdad? Porque, hermanos, la confianza en el que provee debe ser mayor que la bendición que nos proveyó. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Amén. La confianza que debe de estar en el proveedor de todas las cosas debe ser aún mayor que la bendición. ¿Por qué repito esto? Porque para muchos que estamos aquí, la bendición a veces se convierte en más importante
que el que la mandó. Porque esa bendición a veces nos aparta del Señor. Y no es en sí la bendición, es el problema que está dentro, internamente de nosotros. ¿Verdad? Internamente dentro de cada uno de nosotros. Pero a mí me encantan esas partes por las cuales he traído este mensaje para que su confianza se afirme, ¿verdad? Porque Dios provee a nosotros todo lo que necesitamos. Y lo que más me encanta a mí es cuando no hay luz y no hay esperanza, hermano. ¿Verdad? Por ejemplo, yo he aprendido bastante esto estando a cargo de esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay exigencias, ¿verdad? Y cuando hay exigencias es ahí donde se vuelve un poquito complicado, porque decir aleluya, levantar la voz y danzar, eso es facilísimo, hermano. Es facilísimo. Pero cuando se presentan las dificultades es donde se vuelve un poquito más complicado. Por ejemplo, aquí han surgido dificultades y para la gloria del Señor, no para jactarme, lo digo, Señor, esta es tu obra. ¿Es suya, sí o no? Sí. Bueno, usted susténtela. Yo no tengo por qué sustentarla. Yo no tengo por qué sustentarla. Es usted el que los ha llamado hasta aquí. Es usted el que ha traído a cada persona a este lugar con un plan y un propósito de salvación. Entonces usted sustente. ¿Yo por qué? Y podría sonarle arrogante o malcriado. No es realidad, hermano. Es una verdad. Nosotros nos presentamos ante necesidades y le dijimos, Señor, usted tiene que proveer porque esto es suyo. ¿Verdad, hermanos? Es como que yo los lleve a un lugar a trabajar y les diga, no, compren el material ustedes. No, yo tengo que proveerles a ustedes, hermanos. Porque ¿de quién es la obra? Mía. ¿Y de quién es esta obra? ¿Es mía o es de Dios? ¿Es mía o es de Dios? Un hermano me dijo el otro día, le comenté, un pastor por cierto, le digo, hermano, le digo, en la iglesia le digo, dimos un paso gigantesco y me encantaría compartir con usted para que ustedes hagan lo mismo. Y me dice, ¿qué pasó, hermano? Nosotros compramos un terreno y viera qué bendición. Le digo, ahora quiero que ustedes también lo hagan para que crezcamos juntos. Le voy a decir cada paso y me dice, hermano, me dice, no. Así como está la cosa, se puso a comprar terrenos acá, me dice. Así como está la cosa en Estados Unidos, se puso a comprar terreno, dice. ¿Qué tal si le cae migración a la iglesia? No va a quedar ni uno. Y ese terreno, dice. ¿Se imaginan qué pensamiento, hermano? Imagínense si nosotros respondiésemos a cada llamado que Dios nos hace con estas interrogantes. ¿A dónde está nuestra fe? ¿A dónde está nuestra confianza en Dios? Ahora, si la iglesia es mía, yo sí lo pensaría. Porque al deportarme a mí, la iglesia se deshace. Pero la iglesia no es mía, hermano. Si el día de mañana o el día de hoy migración me está esperando en mi casa y me lleva, la iglesia tiene que seguir. ¿Sí o no? Porque no es de un hombre. La iglesia es del Señor. Entonces, cuando se presentan estas necesidades, ¿quién tiene que proveer? ¿Quién es? Dios. Amén. Y me encanta una historia, solo quiero que preste atención, yo la leo para ustedes, está en Primera de Reyes 17:8. Quiero que su fe se active, hermano, que su confianza se active en el Señor. Dice la palabra del Señor, vino luego a él palabra de Jehová diciendo al profeta, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Para qué?
para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas que temor, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tus hijos. ¿Por qué? Aquí es donde está el detalle. Porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. El problema de hoy que no hay confianza, hermano, es porque quizás Jehová no ha dicho. No ha dicho nada. La iglesia debería de estar con una confianza en estos tiempos que debería ser la confianza más grande que ha existido en todos los tiempos, porque estamos más cerca de Cristo. Así lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Así lo dice la Escritura. La fe que deberíamos de tener hoy debería ser la fe más grande que ha habido en todos los tiempos. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy? La iglesia está carente de fe, ¿verdad? Ante a cualquier circunstancia se atemoriza. Es por eso que vemos tanto temor dentro de los corazones de las personas, hermano, que da pesar, da lástima, da pena, ¿verdad? Porque es cierto, pueden pasarnos un sinnúmero de cosas porque estamos propensos a eso. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero es que igual no tenemos control de nada. No tenemos control absolutamente de nada. El control lo tiene Dios. Ahorita recién cantábamos, todo viene de ti. ¿Y todo qué? Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Si el Señor dice, hasta hoy llegaste, hasta hoy llegaste. Si el Señor te quiere dar 20 años más de vida, el Señor te los va a dar. ¿Por qué? Porque Él manda. Entonces, ¿por qué no tener confianza en el que provee la provisión, en el que provee la vida, en el que provee todas las cosas? ¿Por qué se turba nuestro corazón y tiene miedo? ¿Por qué, hermanos? ¿A qué Dios es que nosotros estamos sirviendo? ¿Qué Dios nos llamó a nosotros? ¿No es Jehová Dios de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, que nos hizo el llamado? Entonces, ¿de quién temeré? Dice el salmista. ¿Y de quién he de atemorizarme? Aunque se juntaren contra mí los malignos para comer mis carnes, pero nuestras piernas están temblando. Si hay alguien que ha activado mi fe, hay algo que a mí me encanta, porque le doy gracias al Señor porque ha puesto personas que activan mi fe. Una de ellas fue el hermano Juan, pero otra de ellas está aquí esta noche, que es mi hermana Amalia. Desde que la conocí a ella, y ahí está ella, no lo estoy mintiendo, los doctores han dicho que ella ya va a morir y solo palabras de muerte, y mírela, ahí está. Porque quien sustenta es Dios, hermanos. Quien sustenta es Jehová de los ejércitos. Si el Señor le dice que va a estar 30 años más, si a Él le place, la va a tener. ¿Y sabe qué? Hace poquito han muerto muchas personas famosas con mucho dinero de 25, 26, 27 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová lo dijo. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿En qué manos estamos? ¿En las manos de Dios o en las manos de Satanás? El hermano Juan Taylor decía esto, que cuando le diagnosticaron el cáncer, algunos hermanos se acercaron para reprenderlos y él les dijo, no, un momentico, porque esto ha venido de Dios. Y él dijo, preguntó a la iglesia, ¿en qué manos está mi vida? ¿En las de Dios o en las de Satanás? Y todos respondieron, en las de Dios. Entonces Dios me puso este cáncer. Si Dios quiere que con el cáncer esté 20 años voy a estar. Nadie tiene garantizado el próximo latido del corazón, decía el hermano Juan. Entonces, ¿por qué debo de atemorizarme? ¿Por qué tengo que tener temor? A veces veo el temor en cosas tan miserables e insignificantes como en el trabajo, que dicen, ya van a descansar, y la gente, hermano, un miedo.
Un temor que agarra y que a ver a dónde vamos a ir. Y tal vez Dios les tiene, pero ¿qué? Dependen de un trabajo, no dependen de Dios. Dependen de un trabajo, no dependen. Imagínense si los diagnosticaran con cáncer. No, hombre, no los mata ni el cáncer ni no la noticia, hermano. Porque no están dependiendo de Dios. Entonces, la idea de este mensaje, hermano, que vayamos en paralelo con Abraham, que si Dios nos llamó, Dios nos sustentará, ¿sí o no? Amén, porque Él es fiel y verdadero, amén. Dios le prometió a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, le dice. Y le promete muchas cosas. Y esas cosas Dios se las promete a él y se las cumple. Ahora bien, Dios nos ha prometido cosas a nosotros. Muchas cosas. Y Dios va a proveer todas estas cosas. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto es lo que Dios ha prometido, mire. O se lo vuelvo a leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, no yo. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, hermanos, aunque el mundo esté patas arriba, nosotros tenemos que estar confiados. Amén. Fíjense que a veces, la gloria sea para el Señor, a veces se enojan conmigo porque tengo un exceso de confianza, ¿verdad? Porque a veces ahí en el grupo de hermanos tenemos unos mensajes, a veces que migración está acá, que está pasando esto en Israel. Y yo a veces casi nunca opino, pero cuando opino digo, no se preocupen, hermanos. Estamos en las manos de Dios y sea lo que pase, Dios lo permite. ¿Cuál es el problema? Si morimos, ¿de quién somos? Y si vivimos, ¿de quién somos? Sea que vivamos o que morimos, ¿de quién dice que somos la palabra? Y entonces, ¿cuál es el problema, pues? ¿Cuál es la razón de estar temiendo tanto? Tenemos que depender más del Señor, hermanos. Más de su voluntad, más de su gracia, más de su amor. Dice otra palabra, ¿verdad? En Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y mire cómo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Así suplirá el Señor. Parece que no hay mucho entusiasmo en esa palabra. Yo cuando leo eso hasta me da escalofrío, hermano. Se activa algo en mí que es algo impresionante, hermano. Porque a veces, yo le digo, yo mismo he dudado muchísimo. Y a veces yo mismo le he pedido perdón al Señor por mi incredulidad. Porque yo le he puesto, mire, hermano, si hay alguien que le ha puesto señales al Señor, ese soy yo, hermano. Cualquier cosita, Señor, pero... Y le pongo una señal y le digo, muéstrame si eres tú, y el Señor me muestra. Y después de que me muestra la señal, tengo que pedir perdón, Señor, perdóname por desconfiar. Y luego el Señor me está llamando a otra cosa y le digo, Señor, ponme una señal, le pongo una señal y le digo, Señor, cúmpleme esta señal, demuéstrame que eres tú el que está en el asunto, y el Señor me complace otra vez. Y soy yo, y siento al Señor con una paciencia conmigo. Hermanos, si Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. Si Dios lo llamó, Dios lo sustentará. Cualquiera que sea su situación, hermano. Cualquiera que sea su circunstancia, Dios le va a sustentar. Amén. Dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. Qué poderoso es Dios, ¿verdad? Aclaración grandísima. Si Él te llamó. Si Él te llamó. Si Él te llamó. Si Él no te ha llamado, Él no te sustentará, ¿verdad? Dice ahí en el pasaje que leímos, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como él le dijo, Elías,
Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué impresionante es creerle al Señor. Qué maravilloso es creerle al Señor, ¿verdad, hermanos? Imagínense que usted tenga algo y que el Señor se lo pida, hermano. ¿Cómo actuaríamos? Porque a veces leemos la palabra así como a las carreras, ¿verdad? Pero a veces yo me detengo, me pongo a pensar, por ejemplo, en la posición del profeta o en la posición de esta mujer viuda, ¿verdad? ¿Cómo actuaría yo? ¿Qué pasaría conmigo en esas circunstancias? En el tiempo en el que el profeta llega donde la viuda era un tiempo, hermano, de crisis. Era un tiempo donde no llovía, hermano. La gente se estaba muriendo, hermano, de hambre. La gente quedaba muerta en los caminos, hermano, en las puertas de su casa quedaba muerta porque no había alimento. Y Elías sale, hermano, de la ciudad, ¿verdad? Y va al campo y Dios lo sustentaba con un cuervo. ¿Cuántos han leído eso? Y el cuervo le llevaba carne y le llevaba pan, hermano. Dios lo sustentaba porque Dios sustenta a los suyos. A los que no son suyos se mueren. Pero a los que sí son suyos, Dios los sustenta, ¿verdad? Y ya cuando no usó el cuervo es cuando lo mandó para donde la viuda. Y cuando llegó donde la viuda fue una bendición para él y para la viuda. En tiempos de necesidad, quien menos sufre son los que están en las manos del Señor. Si no lee el Salmo 91, si no lee el Salmo 23, si no lea todos los salmos. El que está en mi mano, dice el Señor, ¿qué dice? Nadie lo arrebatará. Pero el que está en mi mano, el que no está en la mano de Dios, cualquiera lo arrebata. Amén. Ahora bien, para aclarar muchas cosas, porque tampoco quiero que malinterpreten el mensaje, ¿verdad? Cuando pensamos en abundancia, casi siempre los pensamientos que nos vienen a nuestras emociones y a nuestro corazón es en lo económico, ¿verdad? En casas, en carros, en muchísimo dinero. Para muchos eso es la bendición, ¿verdad? Y es tanto así, hermano, el interés, que a veces el dinero puede ser más prioridad que otras cosas. La gente dice, si tuviera un carro de tal magnitud, de tal dimensión o de tal marca. Imagínense, si tuviera un Lamborghini, mire cómo se mató un muchacho el otro día en un Lamborghini. Decía Willy, gracias a Dios nosotros nunca vamos a tener un Lamborghini, dice. Y le decía yo, hay 1000 maneras de morir y nosotros jamás moriríamos en un Lamborghini, le digo. ¿Para qué tener algo, hermano, tan grande si nuestra vida no depende de eso? ¿Para qué? Hay quienes dicen, si tuviera 1 millón por lo menos en el banco, si tuviera una casa grande, ¿verdad? Y se turban sus pensamientos, ¿verdad? Se turba su corazón. Se turba su corazón porque no tienen muchas cosas. Y yo sé que usted es así porque así soy yo, porque así somos los seres humanos, así que no ponga cara de santito. Si tuviera tal cosa, si tuviera supliría esta necesidad. Y a veces pensamos así, ve, si tuviera eso hasta ayudaría a los demás. Si viniera 1 millón yo le daría 1 a cada hermano. Mentira, hombre. ¿Qué le va a estar dando? Hay una pregunta muy importante, ¿y lo que tienes? ¿Cuántos tienen bastante? Yo tengo demasiado. Yo tengo la mejor esposa que el Señor me ha mandado. Si volviera a nacer, me casaría 1000 veces con ella otra vez. Tardé mucho, ¿verdad? Me ha dado hijos que son hermosísimos. Hermosísimos, mis 3 hijos. Soy rico. Y los defectos de ellos son las carencias que yo he tenido como padre, lo mal que he sido como padre. Pero mis hijos, la palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son.
hasta los hijos. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Porque hay quienes hasta sus hijos los tienen como Dios. Y Dios fue quien se lo mandó. Imagínense si Dios se lo quita. Empieza a maldecir a quien lo produjo. Porque ¿dónde está puesta su mirada? En la bendición. ¿A dónde está todo lo que tienes? ¿Estás bien con lo que tienes? Dice la palabra con sustento y abrigo, ¿qué? Muy pocos responden y dicen amén a eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué este mensaje es muy importante, hermano? Por el país o el lugar donde estamos. Donde hay tanta tendencia para ser avaro, para ser codicioso. Por eso es importante este mensaje acá. Por eso es importante. Porque yo veo, como pastor, yo veo a muchos hermanitos afanados y turbados en sus trabajos. Y me dan lástima. Me da mucho pesar. Porque yo tengo 11 años aquí en este país y he visto cómo a muchos jóvenes regresan en cajas. Y cuando digo en cajas, en ataúd, pues vaya. A enterrarlos. Jamás regresaron vivos a su casa. Y venían por un sueño. Y se turbaban todas las noches. Y madrugaban todas las mañanas. Y se preocupaban por comprar lonche, lavar ropa y hacer tantas cosas. Y nunca le dieron lugar al que proveía todas las cosas. Y hoy están a 3 metros bajo tierra. Le tengo una noticia. Para ahí vamos toditos. Para ahí vamos toditos. Entonces, ¿por qué preocuparse si Dios nos sustenta, hermano? Si usted está vivo aquí hoy y puede levantar su mano y decir amén y gloria a Dios, es porque a Él le ha placido, es porque Él es un Dios misericordioso. Amén. No es porque usted se ha esforzado y que ha cuidado su salud y que ha cuidado todo. No, hermano, olvídese de eso. Si Dios hace que empiece a llover y caigan truenos y le caiga uno en la cabeza, eso es lo más fácil para el Señor. ¿Verdad? La palabra dice en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? No en las riquezas, en Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Él está la plenitud de todas las cosas. Si hay alguien, hermano, si usted es inteligentísimo, debería de aferrarse del Señor con todo, hasta con los dientes. ¿Sabe por qué? Porque Él provee todo. Si usted es sabio y entendido esta noche, agárrese con todo del Señor. Porque estando con el Señor, o no le pasa a usted que usted quiere estar con donde está la bendición, o no. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito, ¿verdad? Que yo tenía un tío que era bien bondadoso. Y donde estaba él siempre andaba dando frescos. Adivine dónde estaba metido yo siempre. Los inteligentes se agarran de aquel que provee todas las cosas. Los insensatos y los necios se alejan más de Dios, se aferran más a las riquezas, ¿verdad? Hoy veo tantas personas, ¿verdad?, publicando sus figuras con pesas, y no es que eso sea malo, no estoy diciendo eso, pero se vanaglorían tanto de un cuerpo que al final va a ser puro polvo, hermano. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos más enfocados en las cosas terrenales, en las cosas miserables, hermano. Dice la palabra que pongamos la mirada en los cielos, que hagamos tesoros en los cielos donde el polín, ni la polilla ni el orín corrompen. Amén. Pero ¿dónde los hacemos nosotros? No es fácil. A veces le digo, lo comparto en mi familia, ¿verdad? Que a veces lo difícil no es la comprensión que tengamos, sino lo que decidimos hacer con esa comprensión. Porque sabe que muchas veces hemos predicado estas cosas, pero la gente sigue afanada. Y puedo venir el otro fin de semana predicando lo mismito y la gente sigue.
Yo le aseguro que incluso escuchando este mensaje, muchos se van a poner a platicar después del servicio afanados en lo que van a hacer el lunes. Aún oyendo este mensaje y aún oyendo lo que estoy diciendo que va a pasar, aún así lo van a hacer. Porque hay una tremenda venda que no los deja ver en realidad qué es lo importante en verdad. Y se lo digo porque esto lo he predicado una y otra y otra y otra vez. Dios bendice y provee. Ponga su mirada en el Señor. Ponga su confianza en el Señor. Porque Dios no solo provee lo material. La palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa después? Las demás cosas. Y cuando se refiere a cosas son bendiciones materiales, ¿verdad? Pero cuando hablamos de vida abundante, en realidad lo que nos estamos refiriendo a esas cosas que son verdaderas, reales, no a cosas efímeras, pasajeras que van a desvanecerse y a desaparecer. No, la abundancia en Cristo tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas 12:15, la palabra dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. La bendición y la abundancia que Dios da, hermanos, es algo que es eterno. Es algo que no es pasajero. Es algo, hermano, que no se va a desvanecer al paso de los días. Es algo que va a durar eternamente con nosotros, hermano. Amén. Porque las bendiciones que Dios da, hermanos, ahorita vamos a leer un pasaje, por ejemplo, en el libro de Juan 10:10, dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, y esto lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Y destruir. Y yo he venido, ¿para qué? Y la tengan ¿qué? No malinterpretemos la escritura. Porque cuando se refiere a vida no es aquí en la tierra necesariamente. Amén. Es una vida eterna, porque lo que Él promete es eterno. Lo que Él promete no es temporal. Pero hay algo que me gustó de este versículo. Y para que la tengan en abundancia. O sea que cuando entendemos que es una vida eterna, no solo es una vida eterna que va a durar por los siglos de los siglos, sino en abundancia quiere decir en la plenitud del gozo, de la paz, del amor, de todo eso. Imagínense una vida así, hermano. Cero preocupación, cero estrés. No viles, no suegras, no problemas, hermano. Imagínense una vida así. Dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Es una plenitud total en Cristo Jesús, hermano. Dice la palabra, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para la buena obra. O sea que la bendición de Dios, hermano, no solo es una bendicioncita, sí. Por eso a mí no me gustan los términos de Diosito, porque minimizamos el poder de Dios. Dios bendice, hermano, y cuando Dios bendice, el salmista decía, mi copa está rebosando. Y cuando dice mi copa está rebosando, el contexto, lo puede buscar y leer en casa, es por lo que Dios le está dando a él, toda la bendición que Dios le está dando. Mi copa está rebosando, porque Dios no da bendicioncitas. Por ejemplo, a los paralíticos que el Señor sanó, dice la palabra que uno entró saltando y danzando en el templo, así ve, a un paralítico. Pero hoy sanan a alguien. Lo que Dios hace, hermanos, es completo. Es completo. Porque Él es poderoso. Dios no da nada a medias, hermano. La bendición de Dios es total. Amén.
Así que nosotros debemos aferrarnos a Dios para disfrutar de esas bendiciones. ¿Cuál es otra bendición que Dios da? Una de ellas, de entre muchas, no vamos a ver muchas porque es demasiado, el perdón. Y esto es una de las cosas que más me sorprende. Ya voy a ir culminando el mensaje. El perdón es una de las cosas que Dios da en abundancia. Imagínense que Dios fuera raquítico para perdonar. Imagínenselo, hermano, por un instante. Que su perdón fuera, ¿verdad? Como decía Pedro, ¿hasta cuántas veces debemos de perdonar, Señor? 3. Quiere decir que esto hablaba por Pedro, porque dice la palabra que ¿de dónde? De la abundancia del corazón. Porque a veces la abundancia que hay en nosotros es la malicia. Dice, ¿hasta cuántas veces debemos de perdonar, Señor? 3 veces, según. Yo creo que Pedro perdonaba, decía, la tercera es la vencida. Si me la hace otra vez, ya no lo perdono jamás. ¿Y el Señor qué le dijo? Esto se llama abundancia. Abundancia. Y es algo que jamás, hasta que me muera, voy a decir que yo disfruto. Lo que más disfruto en la vida en Cristo es su misericordia. Porque yo la riego una y otra y otra y otra y otra y otra. Y el Señor me perdona esa y la otra y la que viene, porque Él es abundante en perdonar. Entonces, cuando estoy en Cristo, hasta eso se convierte en gozo, hermano. En saber que tengo a alguien que me va a perdonar lo que sea. No por eso, ¿verdad? Tenemos la libertad para hacer lo que sea. Obviamente no es eso el tema, ¿verdad? Ni me malinterprete y va a decir, no, pues Willy ya. No, nada que ver. Hay algo que quiero leer para ustedes y quiero que preste atención porque es importantísimo. En el libro de Lucas 7:36 dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. El Señor Jesucristo, el fariseo lo invita a entrar y Jesús se sienta en la mesa del fariseo, ¿verdad? Entonces una mujer de la ciudad, imagínense el título que le da. A mí me sorprendió esta lectura bastantísimo, hermano. Porque en ese tiempo acostumbraban a llamar a las personas por lo que hacían. José, el carpintero. Pedro, el pescador. Y aquí dice que la mujer era pecadora. O sea, el nombre que ella tenía era pecadora. Y ya se imaginará usted por qué. Todos conocemos parte de esta historia, porque sí, era una mujer pecadora. No vamos a quitar que no era pecadora. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, o sea, Jesús estaba, porque ellos se sentaban así como con los pies para atrás, así como de lado. Entonces ella por detrás se acercó, ¿verdad? Y le lavaba los pies. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, pensó dentro de sí, si este fuera profeta, conocería y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, dijo él. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿de cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Esta historia es impresionante por muchísimas cosas. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí pasa algo extraordinario, algo maravillosísimo. Es una mujer pecadora y llega a Jesús, y no solo se encuentra con el perdón, sino que también se encuentra con la salvación. Y no solo se encuentra con la salvación, sino que se encuentra con la paz. O sea que esta mujer llegó de una manera y se fue de otra manera. Obviamente, la lectura que acabamos de ver, la gente hace más énfasis en la gratitud y en la adoración al Señor y lavar sus pies. Pero lo que yo veo aquí es la abundancia del Señor para perdonar. Porque muchas veces nosotros, y como ministros, a veces nos equivocamos y decimos cosas así como las dijo él. Porque hay gente que viene y se postra delante de Dios, y nosotros a veces seleccionamos a las personas y decimos dentro de nosotros: es pecador,